Buenos días, hoy es el cuarto día en Tokio. Vamos a visitar el mercado de pescado. Queríamos ir a la subasta, pero se ve que para coger ticket tienes que ir como a las 3 de la mañana porque hay un aforo muy limitado. Entonces vamos a ir a ver solo lo que es el mercado. El mercado de Tsukiji es el mercado de pescado más grande del mundo, por donde pasan más de 2000 toneladas de pescado al día. Para visitar la subasta hay que madrugar un montón, y por las opiniones que hemos leído tampoco compensa. Pero después de la subasta, el mercado exterior cobra vida y eso sí que merece una visita. Ya está todo el pescado vendido. Hemos venido tarde y parece que lo que es la lonja ya está todo el pescado distribuido. Es que no era plan de venir a las 2 de la mañana, hacer cola para coger de los 150 primeros, porque es un cupo limitado, y empezar a las 5 de la mañana a la visita. Pero bueno, el ambiente, aún se sigue viendo el ambiente y ya está. No hace falta ver el pescado ya sabemos cómo es. Vamos a activar los Rail Pass para coger los trenes ya de alta velocidad. Nos han hecho una explicación aquí y ahora vamos a una oficina. Será ahí, supongo. El Japan Rail Pass solo se puede comprar desde fuera de Japón. Nosotros ya lo traíamos de la agencia, entonces ahora para cambiarlo por el ticket de tren, activarlo, te hacen rellenar de momento este formulario y te comprueban el pasaporte y bueno, y esperar. Bueno, ya hemos hecho todo, hemos activado, ya sabemos la vía, sabemos el tren y vamos al andén a ver si hay suerte, porque se ve que es semana de vacaciones aquí en Japón y no sabemos cómo estará. Igual no podemos coger este y tenemos que esperar. Que està netejant, que està tancat. Creo que no vamos a pillar el tren, ¿eh? Hay una cola, tenemos que esperar al siguiente. No. Pues hemos triunfado. Hemos subido y estamos No sabemos cómo. en zona de no reservado, por lo tanto en principio nadie nos tendría que echar. Y encima hemos encontrado dos Y dos. y dos. Ya estamos en Nagano. Mirad aquí también las taquillas de la estación de tren, qué cookies que son, están llenas de dibujitos. En Nagano se encuentra el templo Senkoji, uno de los más importantes de Japón y centro de peregrinación budista. Nagano también es conocida porque desde aquí se pueden hacer excursiones al valle de Jigokudani para ver los famosos monos de la nieve, excursión que podréis ver en el próximo capítulo. Antes de ir a visitar el templo, dejamos las cosas en el hotel y a comer. Yo no sé qué es esto, pero aquí hay mucha tecnología, ¿eh? Free Smartphone Service, parece que es un smartphone que supongo se podrá usar porque aquí dentro del hotel o lo que sea. Impresionante.
Estamos mirando esta lámpara y aquí tiene dibujitos y en función de para qué la quieras cambia la luz. Si quieres para leer es como una luz más cálida, ¿no? Más amarilla. Y si la quieres para mirar el móvil es más fría. Y esto es para tomar café, es como más cálida, una luz más tenue, más romántica. Y para dormir, flojita. Qué fuerte. Y aquí hay un relojito que seguramente tiene hasta temporizador. Todo pequeñito, estrechito, bajito, recogidito. Comer, no sé si comeremos, pero el sitio es tan chulo. Bueno, finalmente, después de descifrar el enigma de lo que pone aquí, porque solo lo pone en japonés, ni sabemos precios, ni sabemos si es carne, si es pescado, nada más que por la foto, ya lo tenemos todo. Cuando ya lo tienes claro y dices, hey, que venga el camarero, tienes que tocar el timbre. Si no tocas el timbre, te puedes estar aquí hasta las 5 de la tarde, que no vienen a verte. Estamos en el baño del restaurante, el baño de mujeres obviamente, y ahí hay un cestito que tiene compresas para una emergencia, algodoncitos de maquillantes, un papelito así como de seda que no sabemos para qué es, dice mi madre que igual es para los labios o no sé, y tiene aquí una libreta que ahora os voy a enseñar. Pues es una libreta donde se ve que la gente pues deja sus impresiones del restaurante aquí en el baño. Y ahora nosotras vamos a poner algo. Hemos estado en un restaurante aquí en Nagano que nos ha encantado. No sabemos cómo se llama porque esto es el cartel. Bueno, nos ha encantado, Es que Xavi sin querer ha comido huevas de pescado y él odia el pescado. Le han puesto así una salsita encima de unas patatas fritas y... Creo que sobreviviría. Tenían un sabor un poquito raro, pero bueno. Pero por el resto todo muy bueno. Recomendamos ensalada con aguacate, gambas y una salsita de wasabi. El pulpo, ¿no? Y el octopus en tempura, riquísimo. La tempura perfecta. Y las brochetas de carne que he probado yo, de pollo y de una especie de panceta, buenísimas también. Los camareros súper simpáticos, no hablan mucho inglés, pero bueno, al final si No, quieres pero te hemos entiendes. entendido. Pero te entiendes. Muy bien. Muy recomendable. Ahora vamos a visitar el templo de Senkoji. En Nagano. Os explicaré alguna cosita que he leído por ahí. A este templo budista se accede por la avenida Omotesando, llena de pequeños templos donde puedes hasta alojarte. ¿Todavía no nos sigues? Pues suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. La puerta Niomon o puerta de los guardianes preside la entrada a la zona del templo con dos grandes estatuas que lo protegen contra los malos espíritus. Este templo fue construido en el año 642, aunque el edificio más importante es del siglo XVIII. Parece ser que hay una imagen budista que se ve que ni los emperadores japoneses ni los monjes hace un montón de años que nadie ve, pero cada 6 años sacan una réplica y es motivo de que haya mucho peregrinaje hasta este templo. Este calzado que se ve aquí es el calzado que llevan los peregrinos, que lo dejan aquí cuando consiguen llegar al templo.
Más adelante se encuentra la puerta Sanmon, construida en el 1750 y declarada Patrimonio Cultural. Esto es el Rokujizo, que se llama, que es un monumento que hicieron a 6 budistas que, para dar los privilegios que otorga el budismo a otra gente, ellos renunciaron, y entonces, como compensación a esto, les hicieron a ellos 6 estatuas, porque fueron 6 budistas los que lo hicieron. Se les llamaba bodhisattvas. Eran unos seres que decían que podían comunicar con los 6 elementos del universo: el infierno, el hambre, las fieras, el ser humano, los seres divinos y la carnicería. Y por fin llegamos al salón principal Hondo, una de las mayores estructuras de madera de Japón, declarado Tesoro Nacional. Aquí permanece guardada la primera estatua budista que llegó a Japón en el siglo VI y que no ha sido vista por nadie desde hace 1000 años. Hemos entrado dentro del templo, que esta es la parte más imponente, pero es la parte más nueva, es del siglo XVIII. Lo que pasa es que dentro no dejan hacer fotografías ni grabar, o sea que veréis solo por fuera. Esto es para cuando juegan a billar, para contar las carambolas. Es broma, no sé lo que significa, pero sí que realmente o parece algo para hacer ruido, o para darle vueltas, un antiestrés, o para contar algo, ¿no? El templo hoy solo está para visitas, no hay oraciones ni ceremonias. Pero cuando hay oraciones, aquí está el puesto donde están las barritas de incienso. Yo las cojo de aquí, las quemo y las coloco aquí. Está caliente y hay ceniza de kilos y kilos y kilos de varitas de incienso quemadas, que si pones la mano aquí sale calor. Y es un cúmulo del calor de la fe de todos los fieles de este templo. Aquí hay una maquinita que tú pagas y te sale un papelito y lo pones aquí. Pero no es el deseo que tú tienes, no es el que tú escribes o que tú quieres pedir, sino que te toca. Que seguro que todos son buenos, pero bueno. Aquí hay un Buda que tiene un babero y está lleno de ofrendas de baberos. Suponemos que tiene algo que ver con los bebés o con los niños, para pedir hijos o para pedir salud para los hijos. ¿Habéis visto qué filas tan perfectas que hacen los japoneses? Esperando el autobús. Suena musiquita aquí en los pasos de cebra en Nagano. Suena tiri, ni 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 ni. Esperemos que algún día en algún pueblo del mundo pongan un poco de heavy metal en los semáforos, para animar un poquito la espera. Para que la gente vaya... Claro, y para que la gente cuando cruce más rápido. Hay un poco de leña. Antes de ir a cenar, damos una vuelta por la zona antigua de Nagano. En unos recreativos vemos unos peluchitos súper monos y claro, me encapricho de uno, así que vamos a intentar sacarlo. Oh. Segundo intento. Tony concentrado. Y oh. Tiene truco, ¿eh? La pinza es una pinza floja, no es una pinza fuerte. Acabamos de salir de una tienda que se llama Bukov, que venden cosas que están descatalogadas, cosas de segunda mano y tal. Esto me lo aconsejó un colega mío de Alicante que se llama Bucebub. Desde aquí le mando un saludo, un colega metalero. Yo me he comprado pues esta joya,
el doble directo de Slayer, ahora que están de gira de despedida, me ha costado 1.250 yenes, unos 10 euros. Y yo, mirando así películas japonesas, he encontrado esta, que, bueno, no sé ni cómo se llama, parece como una película de terror, salen como muchos conejos, y me ha hecho mucha gracia porque es muy friki, y entonces digo, bueno, pues la compraremos y la miraremos a ver de qué va, a ver si entendemos algo. Y si no, pues mira, imágenes, pues, seguro que nos reiremos. Si venís a Japón, buscad este tipo de tiendas porque podéis encontrar cositas interesantes. Y en Nagano acabamos el cuarto día en Japón. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte el próximo capítulo.